Continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde comentábamos que por la escasez de reservas en el Banco Central, las cuales se redujeron casi a cero, se ocasionó una crisis cambiaria. Con ello, la economía se empezó a tambalear y con esta, la estabilidad del gobierno de Hitler. Recuerda suscribirte si te está pareciendo interesante. Bien, prosigamos. Hubo divisiones en el partido e incluso se sospechaba un inminente golpe de Estado por los miembros de la CSA. Pero fueron purgados por Hitler en la noche de los cuchillos largos, junto con otros opositores y exfuncionarios. Para salir de esta crisis, Schacht, esta vez como ministro de Economía, prepara un nuevo plan que consistió en negociar bastantes acuerdos comerciales bilaterales y fortalecer y acentuar el control de las importaciones y exportaciones. El plan funcionó, pero con limitaciones. Lo que veremos durante 1934 y 1935 es que la industria militar crece y da empleo, pero la industria productora de bienes de consumo y alimentos cae considerablemente. Esto se debió a que se priorizó la importación de materia prima para la producción de armamento y las demás industrias se vieron muy perjudicadas. Los bienes básicos como ropa y alimentos escaseaban y los precios consecuentemente aumentaron. Sabemos por documentos de la Gestapo que había mucho descontento entre la población, pero la situación no llegó a ser tan grave. Para comienzos de 1936, se puede afirmar que la lucha por el empleo fue exitosa. Hablamos de 4 millones de nuevos empleados en un lapso de 3 años. Segunda etapa, Hermann Göring, 1936 a 1939. A medida que Schacht se fue enterando de los planes económicos que tenía Hitler y sus funcionarios a largo plazo, el economista comienza a chocar con ellos. Schacht les intenta explicar que las medidas que él hizo eran soluciones temporales que servirían solo a corto plazo y que había que continuar con políticas prudentes que eviten una crisis y que puedan generar un crecimiento sostenido. No los pudo convencer y comenzó a ser ignorado. El objetivo estaba decidido y era indiscutible. Alemania tenía que estar preparada para pelear y ganar guerras. ¿Cómo se financiaba? ¿Qué problemas podría traer y cómo impactaría esto en la gente era relativo? Como comentamos antes, en los detalles de este debate podemos ver el carácter historicista tenía los nazis a la hora de analizar la economía. El segundo más importante de Alemania después de Hitler es el encargado de esta tarea y pone en marcha el plan de los 4 años que, para 1940, prepararía a Alemania para la guerra. Este plan, desde el inicio, tuvo un montón de complicaciones. Alemania, cada vez más cerrada e intervenida económicamente, no podía controlar los problemas que trajo la crisis cambiaria, el constante aumento del gasto y la falta de recursos como el acero para el armamento y el carbón para la producción de caucho y combustibles sintéticos, frustrando las ambiciones militares de Hitler. La economía estaba en la cuerda floja y se tuvo que recurrir a medidas muy sucias para que no se caiga, por ejemplo, la expropiación de todo el patrimonio de los judíos. El 12 de marzo de 1938 se anexa Austria y esto ayudó bastante a calmar la crisis alemana. Se adquirió una producción de 600.000 toneladas de acero y se tomaron las reservas de oro, una suma de 782 millones de Reichsmarks. La ocupación alemana de los Sudetes en 1938 y luego la anexión total de Checoslovaquia a comienzos de 1939 también significó el saqueo del país para poder paliar la crisis alemana. ¿Qué ocurrió con la economía después? ¿Por qué Hitler va a la guerra? ¿Por qué en 1939 y no en 1940, como se había decidido en un principio? ¿Era posible una victoria alemana? Suscríbanse y denle a la campanita, porque estas preguntas se verán en un segundo vídeo. Hablando de los primeros 6 años de la Alemania nazi, ¿podemos hablar de un milagro económico como algunos afirman? La expansión crediticia, el aumento de la obra pública y el rearme tuvieron un rol considerable en bajar el desempleo y activar la economía, pero no hay que cantar victoria. Adam Tooze, en su libro The Wages of Destruction, nos da mucha información que se suele obviar. En primer lugar,
Los programas de creación de trabajo que hizo el gobierno tuvieron un impacto insignificante en la economía y solo representaron un 30% de la reducción del desempleo en 1933, donde el gasto en programas laborales estuvo en su máximo histórico. Estos solo representaron un porcentaje muy pequeño de los nuevos empleados. Para 1934, el gasto en este tipo de programas se suspendió casi por completo para priorizar el rearme, por lo que el continuo aumento del empleo a partir de ese año no se lo puede atribuir a los programas de trabajo. Hubo dos factores responsables de la reactivación económica. El primero fue una recuperación natural del sector privado que se dio durante fines de 1932 y comienzos de 1933. No se puede especular más allá de mediados de 1933 por las políticas de Hitler, pero gracias a las detalladas estadísticas que se hacían en la República de Weimar, sabemos que cuando Hitler subió al poder ya estaba en proceso una recuperación. El segundo factor, sí causado por el gobierno, fue el efecto de la siempre creciente industria militar y la conscripción. El éxito de los programas de trabajo fue más bien un invento propagandístico, como el Seerig, que supuestamente había dejado a Prusia Oriental sin un solo desempleado en meses, o las icónicas autopistas, el supuesto motor del milagro alemán, que en realidad, en su máxima actividad, solo llegó a emplear 40.000 personas y con sueldos menores a una propina. Estas mentiras no fueron accidentales. Los nazis querían convencer al mundo de que el empleo y el crecimiento venían de este tipo de programas laborales porque hasta 1936 el rearme fue secreto. Estas políticas de rearme estaban prohibidas por el Tratado de Versalles, y si países como Francia se enteraban de la situación, podrían ser invadidos militarmente, ya que el tratado lo contemplaba. Los famosos bonos ideados por Hjalmar Schacht eran unos pagarés de carácter privado, pero avalados por el Estado, mediante varias maniobras para así ocultar el gasto militar. La velocidad de la recuperación que ocurrió durante estos años, aunque fue relativamente rápida, tampoco fue algo nunca visto. En términos numéricos, los llamados años dorados de la República de Weimar, entre 1924 y 1929, lograron con políticas distintas mejores resultados en menos tiempo. Teniendo en cuenta la reactivación de la economía que ocurrió mientras Hitler subió al poder, podríamos especular que si otro candidato hubiera ganado, no sería extraño que Alemania haya tenido una recuperación similar o incluso mayor. Por último, hay un elemento más en la discusión sobre la Alemania nacionalsocialista que no hay que olvidar. La calidad de vida que había en Alemania durante los años 20 y 30 fue muy ajustada y era inferior comparada con Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Dinamarca, Canadá e incluso Uruguay y Argentina. Sí, aumentó el trabajo, pero la calidad de vida siguió empeorando. Para 1936, con la economía casi recuperada, el 63% de los alemanes que pagaban impuestos tenían un sueldo anual menor a 1.500 Reichsmarks. Para el trabajador común, entre el 45 y el 50% del sueldo iba a la canasta de alimentos. El promedio de expensas de una vivienda representaba un 12%. Y la ropa y duraderos no eran baratos. Y para muchas de estas familias era un lujo. Lo que vino después fueron más horas de trabajo, pero menos alimentos y menos ropa. Se habla de Volkswagen y otros productos populares, pero aunque se le hubiera regalado un auto a todos los alemanes, la inmensa mayoría de ellos no podría haber pagado el coste mensual de la gasolina. Entonces, ¿cuál era el camino que tenía que tomar Alemania para mejorar esa relativa pobreza? ¿Cuáles eran las medidas que podrían hacer que el país aprovechara su inmensa capacidad industrial y dirigiera el esfuerzo de esos millones de alemanes a crear más riqueza? ¿Quién se atreve a afirmar que producir municiones, tanques y aviones o construir autopistas iba a mejorar la calidad de vida de estas personas? Dejen sus opiniones, ideas y propuestas en los comentarios. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Muchísimas gracias por verlo y los veo en el próximo. Hasta la próxima, familia.